El año pasado pronosticaste una convergencia tributaria online-offline para 2015 de un máximo de 20%. ¿Sigues pensando lo mismo? Bueno, estamos aproximados. Sí, perdona. Háblanos también qué te parece la convergencia online-offline, si la ves viable. A ver, sigo pensando lo mismo, sí. Y de hecho estamos ya bastante cerca. En estos momentos, en la Comunidad de Madrid, el bingo electrónico ya está tributando al 20%. El bingo tradicional está en el 40%, el bingo dinámico, si se aprueba, tributará al 20%, y los distintos tipos de máquinas están, de acuerdo con nuestros datos, tributando sobre Win por debajo del 20%. Es decir, las máquinas C están tributando al 9 o al 10, las B3 también, las máquinas B normales están en torno al 15, 16 o 19%, y luego el juego online y las apuestas tributan al 10%. O sea que prácticamente ese camino se está recorriendo y está casi ultimado su recorrido. ¿Por qué? Bueno, pues porque son cosas que se ven venir, es decir, hay determinadas desigualdades que no se pueden eternizar en el tiempo, porque un elemento que, digamos, a todo el mundo le molesta particularmente es el agravio comparativo. Entonces el agravio comparativo dice que si uno hace una labor que se entiende que es equiparable a la otra o sustitutiva de la otra, porque va a tener que sufrir una carga muy superior. ¿Por qué el 20? Bueno, pues es un punto de llegada, el Estado ha fijado, el Estado es mucho más rígido que nosotros a la hora de cambiar las normas y decidió fijar los tipos en torno al 20 o al 25%, pues ahí se van a quedar congelados. Entonces hay que tener en cuenta, por otra parte, que si lo miras con perspectiva, los tipos de gravamen son muy altos. A ver, entendámonos, me acuerdo en una conferencia donde un abogado de uno de estos bufetes de Madrid me decía: es que estáis bajando mucho los impuestos al juego. Yo le dije: mira, quiero decirte una cosa. Cualquier empresa de juego paga los mismos impuestos que tú, los mismos, y además la tasa de juego. Cuando la tasa de juego la dejemos en cero, entonces pagarán igual que tú. Dices, ¿le estamos bajando mucho los impuestos? Bueno, según lo mires, pero parte de ese principio. Las empresas de juego están pagando la tasa de juego, que es una tasa sobre ganancias brutas, y además, como esto sustituye al IVA, el IVA soportado lo convierten en gasto. Eso en una empresa como un casino puede suponer un 14% más de gastos. Es decir, la carga impositiva de las empresas de juego es altísima, porque es la misma que todas las demás empresas, y además, claro, hay que pensar que en el bingo, cuando existía en Madrid el tipo del 22 y el recargo sobre el juego del bingo, la tasa de juego sobre ganancias brutas llegaba al 65%. Es decir, de las ganancias brutas el 65% se lo llevaba Hacienda. Bueno, yo creo que ya no estamos en esos tiempos. Y ahora nos llevamos el 20%. ¿Nos parece poco? Bueno, a mí me parece razonable. Pero claro, todo esto viene con la premisa de que la empresa sea viable. Lo que no tiene ningún sentido es asfixiar a empresas por la tributación, porque si tú matas a una empresa por exceso de tributación, primero te quedas sin tributación y segundo te quedas sin trabajo y sin renta y sin nada. Por tanto, la asfixia de las empresas como consecuencia de la tributación, yo creo que es una decisión pues que no tiene ningún sentido. Fernando, tú eres uno de los directores con más sentido común a la hora Gracias. Eso te diría que me lo digas en público para decir, dice que tengo sentido común. Bueno, con más sentido común y creo que con más acierto a la hora de valorar el tema impositivo y desde luego el tema de la convergencia, del cual has hablado muchas veces y con bastante realidad, creo. En este contexto de la convergencia está de máxima actualidad los terminales online. Primero, ¿cómo ves tú? Aunque ya en alguna ocasión has hablado de ello, pero nos gustaría que nos refrescaras la memoria aquí. ¿Cómo ves tú este tema de los terminales online en el contexto de la convergencia? A ver, escenario de partida. El sector del juego necesita al regulador, porque el sector del juego es un sector muy normativizado. Por tanto, nosotros estamos unidos por una especie de cordón umbilical, ¿no?,
al sector y tenemos que ser sensibles a lo que el sector determina. Ese es el modelo que yo creo que debe ser. Hay otro modelo que no es el mío, yo creo que en España ya no es el de nadie, de que el regulador decide motu propio lo que es bueno para todo el mundo. Yo creo que eso ya no se tiene de pie en las economías avanzadas. Por tanto, si separamos ese modelo que no me parece razonable, y es que el regulador diga aquí solo se juega al bingo porque a mí me da la gana, o solo se juega al póker porque yo quiero, yo creo que eso no tiene. Hay que ser sensibles a lo que dice el sector de juego. Y a mí me ha parecido percibir que en los últimos años, bueno, en el último años, el sector de juego, al menos en parte, ha cambiado. El juego presencial. Cuando salió la ley estatal de juego en el año 2011, la posición frente a los terminales de juego online, es decir, a los tótems, era radical. Nadie quería saber nada. Bien, parece que eso ya no es así, que en alguna parte de los subsectores de juego empiezan a ver que la instalación de tótems puede tener cierta ventaja. Bueno, en la medida en que el sector lo demanda, o parte del sector lo demanda, yo creo que nosotros tenemos la obligación al menos de estudiarlo y ver qué implicaciones tiene. Entonces, esa sería la primera conclusión, y eso fue lo que se dijo en el último Consejo de Políticas de Juego, que se iba a crear un grupo de trabajo que se convocaría después de las elecciones para estudiar los efectos de la instalación de tótems. Pero ahí aparecen muchos problemas. El primer problema es el de la competencia desleal, es decir, la instalación de tótems no puede hacer, entiendo yo, competencia desleal al juego presencial. No podemos instalar tótems ofreciendo determinados juegos en condiciones radicalmente distintas al que aceptamos, por ejemplo, en las máquinas que van a estar a su lado. Y eso es un tema que habrá que ver cómo se regula, porque claro, en el juego online estas limitaciones no existen y un tótem no es más que un terminal de juego online. Eso significa que los operadores de juego online tendrán que ofrecer en esos terminales un juego especial, similar al del juego presencial. Y ese es un problema que ya veremos cómo se resuelve, si es que se resuelve. El segundo problema es un problema puramente administrativo. El juego presencial es competencia de las comunidades autónomas, el juego online es competencia del Estado. Pero claro, el terminal es un híbrido, es presencial, pero es estatal. ¿Quién lo homologa? Parece que el Estado, pero ¿quién lo inspecciona? ¿Quién lo mira? Si yo tengo competencia en un bingo, ¿puedo entrar a ver si un bingo online instalado allí cumple o no la normativa? ¿O eso lo puede hacer solo el...? Es decir, ahí entramos en un tema de cooperación administrativa que puede dar mucho juego. Y salió también otro tema importante en Valencia nos lo sacó el director de Valencia en el Consejo de Políticas de Juego, y era el tema de los tributos. Es decir, el juego online ha cogido como punto de conexión la residencia del jugador, que es un criterio razonable. El juego presencial tiene como punto de conexión el sitio donde se juega, que es otro criterio razonable. Cuando yo voy a jugar online a un local, a un terminal online en un local de Madrid, ya no cojo como punto de conexión el local de Madrid, sino que es mi residencia. Con lo cual, si yo no resido en Madrid, el impuesto ese se lo va a llevar otra comunidad autónoma cuando estoy compitiendo con juegos instalados en Madrid. Es decir, yo creo que hemos dado el paso razonable. Es decir, si el sector se opone radicalmente, lo normal es que los reguladores se opongan radicalmente. Si el sector empieza a abrir puertas, lo normal es que nosotros lo estudiemos, a ver a dónde nos conducen esas puertas. Y esa es la situación actual. A nosotros nos llama la atención lo que estás hablando sobre la reunión del Consejo de Políticas de Juego. Nosotros efectivamente dimos la información diciendo que tú mismo habías expresado que era un tema que había que estudiar a fondo, aunque fuera para decir que no. Sí, claro. Y valoramos que el resto de reguladores dijo que de entrada no, pero con la boca pequeña. Claro, nos llama mucho la atención que en esa misma reunión en la que, aunque sea con la boca pequeña, se está diciendo que no, a la vez se esté especulando sobre cómo se van a repartir los impuestos que genere ese nuevo... Bueno, es un problema más a estudiar. Sin duda,
pero es vender la piel del oso antes de cazarlo. Si no va a haber terminales online, por ejemplo, no tiene sentido hablar de impuestos. No, a ver, si va a haber... no, pero es que es un problema más, es decir, ¿a dónde nos lleva los terminales online? Pongamos por caso. Supongamos que los terminales online funcionan tan estupendamente que sustituyen completamente a los juegos presencial. Bueno, a lo mejor un regulador dice, oye, me quedo sin impuestos, no los autorizo. Claro, no lo sé, es que no lo sé. No ese es el principal problema, porque hoy la ley está clara, pero es un problema más a estudiar. Yo creo que el principal problema es esta mezcla de juego online y juego presencial, ver dónde nos llega. Porque yo puedo controlar razonablemente bien lo que hace una máquina, cualquier tipo de máquina, ¿no? En última instancia, la precinto y me la llevo. Y me la llevo a un laboratorio y si me dicen esta máquina hace trampas, pues la desmenuzo y lo veo. Pero yo no sé lo que se ofrece en un terminal de juego online y no creo que haya mucha gente que sea capaz de asegurar que allí se ofrece lo que se dice que se ofrece. Y si yo me llevo el terminal no me llevo nada, me llevo una caja tonta, porque la inteligencia está en otro sitio fuera del alcance de casi cualquiera. Entonces nos mete en... Y luego además está el problema que te decía al principio. Los operadores internacionales pueden estar o no decididos a ofrecer los juegos. Es decir, las slots que se ofrecen online no tienen nada que ver con las slots que ofrecemos en las máquinas de los bares. Van a estar dispuestos los, digamos, programadores de slots a programar las slots de los juegos tradicionales. Es más, los programadores hoy en día son los fabricantes de máquinas. Y en España tenemos unos cuantos de los mejores del mundo. ¿Van ellos a programar esos juegos sabiendo que compiten con sus propias máquinas? Pues no lo sé. A lo mejor deciden que no. Es que no lo sé. Tú hace tiempo hablaste de algo que llamó mucho la atención, dijiste en este tema. Dijiste, armonicémonos o nos armonizará el Estado. ¿Sigues pensando así? Sí, yo creo que la armonización, hombre, nos armonizará el Estado es una forma de hablar, aunque ahora el Estado nos puede armonizar, porque después de la sentencia del Constitucional de 2012, resulta que el Tribunal Constitucional, a pesar de que todos los estatutos de autonomía dicen que las competencias de juego presencial son exclusivas de las comunidades autónomas, el Constitucional dice que el Estado tiene competencia residual en materia de juego, y la sigue teniendo, especialmente en el juego de ámbito nacional. Ahí en medio se nos ha metido la ley de... ¿cómo se llama? La ley de garantía de unidad de mercado, la LEGUM. Y la LEGUM tiene buenas intenciones, es decir, que no se pongan requisitos distintos en cada comunidad autónoma para hacer lo mismo, que no se homologuen en 15 sitios lo que homologa uno. Y yo creo que la actitud más inteligente es que nosotros aceptemos el fondo o nos impondrán la forma, sí. Entonces, Fernando, la ley de unidad de mercado se está aplicando y cuéntanos un poco qué está pasando con esto. Bueno, la ley de unidad de mercado, nosotros habíamos decidido ya en la reunión anterior del Consejo de Políticas de Juego que se iban a normalizar o a armonizar determinadas cuestiones. Y sí, la estamos aplicando la filosofía de la ley de unidad de mercado, porque la ley de unidad de mercado, tal cual está, puede parecer discutible, en la medida en que sin ser ley orgánica entra a armonizar competencias exclusivas. De hecho, creo que hay al menos un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, pero como la filosofía y el fondo creo que es bueno, lo estamos aplicando. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid ya hemos hecho homologaciones de máquinas o reconocimiento de homologaciones de máquinas realizadas en otras comunidades autónomas. No hemos llegado al reconocimiento automático, es decir, presentado la autorización o la homologación en otra comunidad, se permite la instalación aquí sin más, sino que analizamos las pruebas que se le ha hecho, vemos la homologación y entonces nosotros hacemos una homologación sobre la homologación anterior. O sea que sí se está aplicando. Fernando, nosotros hemos publicado que va a haber apuestas en los bares de Madrid.
¿Es así? ¿Es verdad? ¿Tú crees que eso, como todos A pensamos... ver, hablamos del fondo y de la forma, y luego de los subsectores, porque todo es... Del fondo, a mí me parece, por la información que tenemos, que las apuestas en los bares es bueno para todos. Es bueno, por supuesto, para la empresa de apuestas, es bueno para el bar, e incluso las experiencias que tenemos en España nos dicen que es bueno para los operadores de máquinas. Todos ganan y nadie pierde. Por tanto, desde ese punto de vista, es bueno que haya apuestas en los bares. La forma. Para que haya apuestas en los bares se necesita en la Comunidad de Madrid modificar la normativa y necesitamos mínimo un decreto. Eso implica pues una tramitación, un tiempo, una puesta de manifiesto, unas alegaciones, es decir, ahí pueden aparecer muchas cuestiones. Una cosa puede ser razonable y no llegar a implementarse nunca. O sí, a mí me parece que bueno, pues el nuevo gobierno tendrá que plantearse como una de las cuestiones las apuestas en los bares. Y por último está también la posición de los subsectores. El reglamento de máquinas del que hablábamos al principio se bloqueó en parte por las posiciones contrapuestas de los distintos subsectores, que cada uno quería ventajas para él pero no para los demás, y eso es imposible. Entonces, en la medida en que todos los subsectores en Madrid entiendan, porque ya hay experiencias en otras comunidades, que es bueno para todos, pues será más fácil las apuestas en bares. Este razonamiento que has hecho sobre las apuestas en bares te lo he escuchado anteriormente, y claro, la pregunta que surge es ¿por qué no se legisló entonces? Porque no sabíamos que era bueno. A ver, las apuestas nacen en la Comunidad de Madrid y nacen con una estructura parecida a la que vemos en otros países que tienen mucha más experiencia, en concreto en el Reino Unido, en materia de apuestas. Aquí primero se establecen los locales de apuestas, que han tenido un funcionamiento razonable, y después se establecen los corners, que aparecen pues, en otros establecimientos de juego, fundamentalmente bingos, casinos y salones de juego. Aparecen los corners y funcionan razonablemente bien. Bueno, hay una comunidad que yo creo que es la pionera, que es el País Vasco, que establece, que pone apuestas en bares. Y lo pone precisamente, y esto es lo curioso, porque una de las empresas de apuestas, los accionistas eran operadores de máquinas. Es decir, a diferencia de lo que ha pasado en otras comunidades, en el País Vasco los operadores de máquina se juntan, ponen dinero encima de la mesa, crean una empresa de apuestas de desarrollo propio y la ponen en funcionamiento. Y como ellos mismos son operadores de máquinas y operadores de apuestas, deciden que con un cierto equilibrio y con cierta moderación, las apuestas en bares es bueno para los dos. Yo no recuerdo en qué año estuve viendo este tema en Bilbao, debió ser, no recuerdo, el año 10 o el año, no, más tarde, seguramente, el 11 o el 12. Bueno, y entonces a mí me dan una información que yo no tenía, y es que esto era bueno para todos. Pero entonces cuando empezamos a tratar con los subsectores, con las asociaciones representativas de los subsectores, nos encontramos con un rechazo bastante frontal de operadores de máquina, de asociaciones de operadores de máquina y de salones, que piensan que las apuestas en bares les va a perjudicar a ellos, cuando la experiencia de Euskadi pues decía que no, que aquí ganaban todos. Ya no se ha vuelto a plantear ese tema se planteó en ese momento, hacía falta un decreto, la oposición del sector, o de una parte del sector, paralizó ese tema. Y bueno, Madrid se ha quedado parado y yo creo que otras comunidades han seguido andando. La experiencia de esas otras comunidades, espero que lo que hagan sea suavizar las posiciones. ¿Puede ser que esa progresión, lo que ha pasado en apuestas, pase también en los tótems? Que se reproduzca el mismo proceso. Bueno, ya se está produciendo. A ver, si el sector de presencial de forma unánime está contra los tótems, no habrá tótems. Porque yo no creo en el papel, digamos, iluminador del regulador. Cada uno se ilumina su propio negocio. Entonces, si una parte del sector pide tótems y otra parte no lo pide, tenemos que estudiarlo. Entonces, puede ser que se produzca, sí, ya se está reproduciendo, claro. De momento, lo único que hacemos con los tótems es estudiar las implicaciones. Bueno, salvo Andalucía, que ha hecho una norma sobre instalación de tótems, más bien un procedimiento para autorizarlos,
El resto de comunidades lo que hemos dicho es, vamos a estudiar las implicaciones, pero ojo, no tenemos normativa. Bueno, ha habido algunas que han dicho, ese tema no está sobre la mesa. Eso entiendo yo que significa, los operadores de juego presencial no han venido a mí a interesarse por los tótems, pero es que a otras comunidades sí que han ido. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Pues primero, estudiarlo. Si decidimos que merece la pena seguir adelante, cambiar las normativas. La Comunidad de Madrid no tiene autorizados los tótems y por tanto no es un material de juego que podamos autorizar su instalación, de momento. Fernando, hemos hablado poco de los salones y a mí me gustaría trasladarte uno de esos agravios comparativos de los que antes hablábamos. Independientemente de que tú eres un hombre que efectivamente con una gran visión de futuro pues ha visto y ha llegado a decir que las fronteras entre los subsectores se están derrumbando, lo cierto es que todavía hay muchas fronteras, ¿no? Y una de ellas está en relación con las salas apéndice. Volvemos otra vez al tema de las salas apéndice y las autorizaciones que tienen en el número de máquinas. Quiero recordar que son 65 máquinas por sala. Claro, pero a la hora de la verdad hay muchas más máquinas. Hay muchos más terminales. Hay muchos más puestos. Sí. Sí, eso está autorizado, sí, es legal, pero no se les permite a los salones. A los salones no se les aplica ese criterio del aforo. ¿No crees que hay una cierta injusticia y que tienen razón al sentirse agraviados? A ver, la máquina multipuesto, que fue un invento del Estado, y yo creo que en su origen se refería a las máquinas que esencialmente son multipuesto, por ejemplo la ruleta. Pero claro, la gente del sector es listísima, tú ya lo sabes, Manolo, llevas más años que yo en este negocio, ¿sabes? Y entonces rápidamente cogieron un concepto que es muy bonito y lo extendieron. Y entonces las máquinas multipuesto se han podido llegar a convertir en varias máquinas monopuesto de tipo B, con algún elemento en común, no solo el mueble, algún elemento en común. Bien, eso tiene una ventaja tremenda desde el punto de vista de los impuestos, tremenda. Una multipuesto de 5 puestos de la B3 paga exactamente la mitad de impuestos que 5 máquinas monopuesto de B3. Bueno, claro, lo que han hecho las salas anejas es aplicar ese criterio que se había generalizado fundamentalmente en las máquinas B3. Nosotros solo no tenemos máquinas multipuestos autorizadas en los bares, porque la multipuesto en los bares tendría que ser de 2. Sí, pero los salones no les permiten. En los salones, las máquinas de salones tienen multipuesto. Lo único que hay más dudas es, las máquinas B3, el sector del bingo cree que son máquinas de bingo y de hecho se desarrollaron basadas en el juego del bingo. En una de aquellas negociaciones que hubo en el año 2008 para sacar el reglamento, una de las negociaciones entre los subsectores, salones y bingos, fue el número de máquinas B3 que se podían instalar en los salones. En los salones se llegó al acuerdo de hablar de 5. En aquel momento no había llegado todavía la explosión de las máquinas B3. Se habló de 5 máquinas, pero se hablaba de 5 terminales. Después vino la explosión de las máquinas B3, yo creo que en el 2011, de las B3 multipuesto, con lo cual los 5 terminales se quedaron en 5 terminales. ¿Sería posible autorizarlas? Bueno, en la medida en que los dos subsectores estén de acuerdo, pues yo no veo ningún inconveniente. Sí, pero es que no lo van a estar. Pero es que entonces rompes un acuerdo previo. Una autoridad. A ver, hay un tema, las B3 como elemento de optimización fiscal, mientras no afecte a los subsectores, no tiene problemas. Un salón puede poner una B2 o una B2 multipuesto o 7 B2. Pero el tema de las B3 en concreto multipuesto afecta a un acuerdo que se tomó en su día. Bueno, pues hay que exigirles o hay que esperar que se actualicen. Yo creo que después de esta entrevista seguro que toman la iniciativa. Ya que hablamos de los salones,
¿por qué lo de los ciclos de 40.000 partidas? Ah, yo eso no lo sé. Cuando- Eso ya estaba antes que yo. Cuando, bueno, pero se puede cambiar. Cuando existen ya comunidades donde están las 6.000 con 120.000 partidas, que pueden dar mucho más desarrollo de juego y ser más interesantes para A ver, yo eso no te lo sé contestar, Manolo, pero por lo que he oído y por lo que he preguntado, hay un debate entre las máquinas de azar puro, o sea, una máquina de 120.000 o de 300.000 ciclos, 300.000 partidas, un ciclo, pues posiblemente sea una máquina de azar pura, casi, porque solo cortas la cola de la distribución. Hay quien dice, yo no sé por qué en España tenemos máquinas programadas y en el resto del mundo prácticamente no existen, pero hay quien dice que para los bares la máquina programada funciona mejor, o sea, no es una limitación de la administración. A nosotros nos viene bien porque decimos que los premios se tienen que entregar en un ciclo de 40.000 y eso lo podemos comprobar. Pero no es un invento, creo que no es un invento de la administración de control, más bien me parece que es un elemento que los propios diseñadores de máquinas, eso te lo podría contestar mejor seguramente Franco o Cirsa, que las han hecho de siempre, que funcionan mejor en bares, que dan los premios, que la gente ve que dan los premios, que visto el tiempo que aparece un jugador de bar en el bar necesita que allí se mueva algo, pero eso no te lo sé decir yo. ¿Por qué los ciclos de 40.000? Bueno, pues porque son los que hay y los que hemos hecho siempre, y de hecho en la armonización que hicimos se mantuvieron los ciclos de 40.000. ¿Puede haber máquinas de 120.000 ciclos? Bueno, ya las hay, las B3 son máquinas de 120.000. ¿Puede haber la máquina, la 3000, la 6000? Bueno, ahí apareció otro problema. Por primera vez en Madrid los casinos entraron en juego como elemento agraviado y dijeron que son las máquinas C, y las máquinas C por ley son exclusivas de los casinos, o sea que como ves todo tiene su aquel. Es verdaderamente divertido ser director general de juego, ¿eh? Bueno, no lo sé, yo no lo sé, a mí me gustaría tener la percepción de saber si lo que dicen es verdad, pero yo creo que, a ver, a mí la simple observación me dice que el jugador de bar tiene un perfil, luego hay un informe de la, pues creo que es de la Carlos III, Sí. que dice más o menos lo mismo, que el jugador de bar tiene un perfil, que el jugador de bingo tiene otro perfil, que el jugador de casino tiene otro perfil, incluso varios perfiles, que el jugador de salón tiene otro, con lo cual no veo ese trasvase de jugadores de un sitio a otro, pero bueno, ese parece ser un valor entendido en esta comunidad. Para terminar, y si Jacqueline no tiene ya más preguntas, yo te voy a hablar de un perfil que seguramente no conoces. Te lo voy a contar en una historia, Sí, para terminar la entrevista de una manera relajada. Imagínate que yo voy por aquí o por la calle Génova y Sí. de repente me da un arrebato y quiero hacer una donación al Partido Popular. Como está allí en la calle Génova, pues no llevo dinero, entonces voy a un cajero, a un 4B, meto mi tarjetita y saco 600 euros, por ejemplo. 500, 600. El cajero te cobra 50 céntimos. Por esa operación, el cajero te cobra 50 céntimos. Bien, y yo pues hago la donación y sigo mi camino. Y me apetece ir al bingo, y voy al bingo Canoe, por ejemplo, y como ya no llevo dinero porque lo he donado al PP, pues vuelvo a meter mi tarjetita, en el supuesto de que me dé más dinero al día, y pido igual, 500, 600, 50 céntimos. Juego en el bingo Canoe, termino, me voy a casa, y cuando estoy en casa pienso que por qué no me voy al casino, a alguno de los casinos, ahora que están en Madrid, ¿por qué no me voy a alguno de los casinos? Claro, no tengo dinero, voy con la tarjeta, meto en el 4B, hostias, me cuesta sacar lo mismo que he sacado en la calle Génova y en el bingo Canoe, en los casinos de Madrid me cuesta 18 veces más. Eso no lo sé. Sí, pero como autoridad tú deberías poner orden en estas cosas, porque es el jugador el perjudicado, Bueno, yo diría que es el ciudadano. el ciudadano. Es decir, nosotros no entramos en la política de las entidades de crédito. Nosotros lo único que decimos es que hoy por hoy en los casinos está prohibido dar crédito a los jugadores, pero claro, si allí se instala una máquina de una entidad financiera, yo no tengo ninguna competencia para ver lo que pasa allí. Ese es un tema de la entidad financiera
y del ciudadano que vaya a sacar dinero, que se lo gastará en el juego o en lo que quiera. Perdona, de la entidad financiera y de la sala de juego. No, la sala de ¿Cómo juego. que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué el bingo canoe me cobra 50 céntimos y los casinos me cobran 8 o 9 euros? Pero eso no es juego, es decir, Perdona, pero el acuerdo entre la entidad financiera es con la sala de juego. sí, pero eso no es juego. A ver, No es juego, pero es una tomadura de pelo y hasta casi una estafa. Manolo, al yo jugador. no te voy a decir ni que sí ni que no. Pero a ver, entiéndeme. Nosotros somos competentes en lo que hace referencia al juego. Perdona, voy a seguir con la historia. Sí. Me cabreo, me gasto los 8 o 9 euros en sacar el dinero, voy a jugar a las máquinas en las que estuve jugando ayer, que tienen un jackpot maravilloso de 25.000 euros, y resulta que el casino se ha quedado con él. Se ha llevado las máquinas y se ha llevado el jackpot. Eso sí es juego. Si el Y casino... eso lo hacen legalmente. Sí, a ver... Yo creo que la autoridad tiene que decir algo. No, de eso es una cosa distinta. Está bien. A ver, lo primero, en los locales de juego hay más cosas aparte del juego. Por ejemplo, pues hay unas cuestiones que son competencia de los ayuntamientos, entradas y salidas de incendios, servicios, cosas de ese tipo, instalaciones. Entonces es competencia del ayuntamiento. Naturalmente yo soy competente para que el juego que se haga allí sea limpio y se ofrezca de forma, digamos, abierta a los jugadores, pero no de otras cosas que no son propias de juego. Cuando tenemos noticia de alguna de estas cuestiones, pues se lo pasamos a la administración competente y que ellos hagan las inspecciones y las revisiones que tengan que hacer. Por ejemplo, en un casino pues hubo un desprendimiento de una moldura y eso pues no es competencia nuestra. Naturalmente la brigada de juego fue, lo vio, hizo un informe y lo mandamos a quien lo teníamos que mandar, que es quien tiene la obligación de hacer ese tipo de... No es un tema de juego. Ahora, desmontar una máquina y quedarse con el jackpot, bueno, si esa es una cuestión que se ha hecho, pues naturalmente que ahí sí que entramos. Eso pues se dice, se denuncia, se mira y se actúa en consecuencia. ¿Habéis hecho alguna actuación? Es que no estoy seguro de que esa denuncia no la hagan hecho, es la primera vez que me dicen que va a pasar esas cosas, pero vamos, ponemos muchas sanciones, ¿eh? Yo firmo muchas todos los días, sí, muchas, ¿sabes? Entonces sí firmamos muchas, pero cuando están, digamos, con el expediente y todas esas cosas y damos alegaciones, sí. Yo creo que existe un buen control en la Comunidad de Madrid del juego, razonablemente bueno. Por eso he hecho la donación al PP. Pues nada, tampoco es cosa de juego, fíjate. Muchas gracias, Fernando, ha sido muy amable. Gracias. Gracias, Jacqueline.